Hola a todos, buenos días, gracias por conectarse nuevamente con nosotros para la continuación de este ciclo de webinars de sistemas de potencia. Me presento, me llamo Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del grupo Legrand, del Legrand Beticino Chile. Y bueno, el día de hoy para mí es un gusto poder acompañarlos nuevamente para continuar con el ya penúltimo webinar de este ciclo. Ha pasado súper rápido estas semanas y bueno, hemos visto contenido bien interesante en compañía de ustedes, con sus dudas, con sus consultas, con sus comentarios, con sus experiencias. Así que bueno, ha sido una jornada bien enriquecedora, un ciclo maravilloso. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias por preferirnos para hablar de estos temas de capacitación. Así que bueno, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco muchísimo el que estén acá con nosotros. Veo desde el chat que nos están saludando ya desde La Serena, desde Valparaíso, desde Concepción. Bueno, a todos ustedes, muy buenos días. Gracias por conectarse desde otras regiones de Chile y de comentarnos desde dónde nos están viendo el día de hoy. Un día viernes, así que bueno, bienvenidos a Antofagasta también, acabo de ver. Así que bienvenidos a todos, gracias por sus saludos, gracias por estar siempre ahí muy activos por el chat y por no hacernos sentir solitos desde este lado de la pantalla. Calbuco, La Serena, Angol, bueno, muy buenos días, muchas gracias. Como les decía, estamos ya por terminar este ciclo de webinars de sistemas de potencia. Lo iniciamos a principios de este mes de octubre, específicamente el 4 de octubre, donde estuvimos hablando de transformadores eficientes y celdas de media tensión. Luego, el 11 de octubre, el segundo viernes, estuvimos hablando de los ductos de barra y todo lo que es la compensación de reactivos a través de los bancos de condensadores. Luego, la semana pasada me estuvieron acompañando a mí donde hablamos de los tableros eléctricos y nos enfocamos netamente en las novedades y en las exigencias que nos hace el pliego técnico normativo número 2 de este reglamento eléctrico en Chile. Y bueno, el día de hoy continuamos en esta sala eléctrica, continuamos en todo lo que son los sistemas de potencia con un tema muy interesante y muy importante como lo es la gestión eficiente de la energía y que conozcan un poco también cuál es el sistema que tiene Legrand, sus beneficios y en qué les puede aportar para hacer eficiencia en sus instalaciones eléctricas. Y bueno, dejarlos también desde ya invitadísimos a que nos acompañen al último webinar de este ciclo, que podamos cerrar el ciclo con broche de oro, con un tema también muy interesante que todavía tiene muchas dudas y que podemos repasar acá, y es el tema de la electromovilidad. El próximo miércoles, no va a ser viernes porque sabemos que acá en Chile los días jueves y viernes de la semana que viene son feriados, por lo tanto hemos tenido que tuvimos que adelantar este último webinar, el cierre del ciclo para el día miércoles 30 de octubre. Entonces el miércoles a la misma hora, espero también nos puedan acompañar para hablar, como les decía, de este último tema tan importante, tan relevante, sobre todo acá en Chile, por el tema de la ley de eficiencia energética y todo lo demás. Por lo tanto, vamos a hablar de la electromovilidad y la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. Van a poder conocer cuál es la oferta que tiene Legrand para este segmento, para todo lo que es la electromovilidad, y vamos a hablar también un poquitito del pliego técnico normativo número 15, que es el que habla de la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. Así que los dejo invitados desde ya a que el miércoles nos puedan acompañar y podamos cerrar este ciclo de sistemas de potencia, ¿vale? Entonces, eso a modo de introducción. Recordarles que cada uno de estos webinars generan un diploma de participación que ustedes pueden descargar a través de un correo electrónico que se envía automáticamente cuando se termina el webinar. Se finalizó el webinar y les llega a ustedes un correíto de agradecimiento, y dentro de ese correo de agradecimiento hay un botoncito para que ustedes puedan descargar su diploma de participación por este webinar en específico. Ahora, aquellas personas que nos hayan podido acompañar durante al menos 4 de estos 5 webinars,
durante 4 viernes, y bueno, ahora miércoles con el que vamos a terminar, van a poder recibir también un diploma de participación final con el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros, un diploma adicional. Este sí nos envía de forma automática, ahí nos tienen que tener un poquito de paciencia, a eso de una semana luego de finalizado el webinar, revisamos las asistencias de cada uno de ustedes y desarrollamos, diseñamos su diploma de participación y se lo hacemos llegar a través de su correo electrónico, ¿ok? Así que eso quería recordarles, las fechas que nos quedan, agradecerles por su participación y por acompañarnos. Y bueno, ahora no me queda más que presentarles las herramientas que necesito que conozcan antes de que comience el webinar, ¿ok? Entonces, la primera herramienta y la más importante, ya ustedes la conocen muy bien y nos están escribiendo desde ahí, que es el chat, ¿ok? Vamos a activar el modo preguntas y respuestas para que puedan hacer sus consultas y cuando usen los símbolos de interrogación, su pregunta se diferencia de los saludos, de los comentarios y que el relator del día de hoy, que ya ustedes lo conocen, pueda ver sus preguntas y no se vayan a perder en el chat, ¿vale? Así que ahí ya he activado ese modo preguntas y respuestas. Cualquier inconveniente, cualquier pregunta, nos lo hacen llegar desde ahí. Con mucho gusto los vamos a ayudar, ¿vale? ¿Qué otra cosa? Comentarles también que la presentación que nos envió Nicolás y que preparó nuestro relator el día de hoy ya está disponible para que ustedes la puedan descargar. Primero se las voy a dejar acá en el chat, ¿verdad? El link de WeTransfer y luego lo voy a dejar también activo en el botón en pantalla para que lo puedan descargar. Dejo el PDF también en el chat en caso de que no puedan acceder por WeTransfer y también la puedan tener. Así que ahí les dejo toda la información y bueno, con eso yo me despido por un ratito. Voy a presentarles entonces al relator que nos va a estar acompañando el día de hoy y él es Nicolás Vera. Nicolás Vera es BDM de todo lo que son los sistemas de potencia y eficiencia energética acá en Legrand, Beticino, Chile. Como les decía, ya ustedes lo conocen porque nos ha acompañado en el 90% de este ciclo. Así que bueno, Nicolás, qué gusto tenerte acá, qué gusto que puedas compartir nuevamente con nosotros y que nos puedas hablar de este tema tan interesante como es la medición y la gestión eficiente de la energía. Así que bienvenido. Muchas gracias, Alba, por la presentación y muchas gracias a los asistentes también que están conectados ya. Hemos hecho un ciclo bastante interesante de la distribución de la energía en un sistema en baja tensión, partiendo desde la llegada en la media tensión, con una celda de media tensión y un transformador. Hemos hablado también de la compensación de reactivos, de la distribución a través del ducto de barra, de los tableros eléctricos que habló Alba, un muy buen webinar con muchos participantes y un tema muy interesante. Ahora vamos a seguir con la gestión, porque todo este sistema de distribución en baja tensión requiere elementos que puedan sacar información del sistema y llevarla a alguna plataforma que nos permita hacer gestión de la energía. Y vamos a terminar el próximo miércoles. Es importante recalcar que es el miércoles y no el viernes. Vamos a terminar el miércoles con toda la infraestructura de la recarga para vehículos eléctricos. Entonces vamos a hacer un recorrido desde la llegada en la media tensión hasta una carga, que en este caso será un vehículo eléctrico. Ahora, hoy día vamos a hablar sobre la medición y la gestión de la energía. O sea, hemos hablado de que hay una instalación eléctrica, que la energía llega en media tensión y es transformada por un transformador y luego es distribuida por un ducto de barra y en cada barra hay un tablero eléctrico que concentra los elementos de protección y maniobra que operan sobre la instalación. Y hasta ese punto estamos bastante bien desde el punto de vista de la seguridad, pero tenemos que complementar esto con una gestión eficiente de la energía. Eso significa medir los consumos. Muy buen día, muy buen día. El medir los consumos que nosotros estamos
y medir todos los consumos de la instalación y poder reportarlos. Ahora, ¿cuál es el contexto de esto? Siempre es sano medir porque la medición nos puede dar información que nos permita conocer cómo se comporta la instalación. Estoy pensando en el consumo, estoy pensando en la distorsión armónica, estoy pensando en la calidad de la energía, estoy pensando en el consumo de reactivos, estoy pensando en las variaciones de tensión. Es información que es valiosa y poder mirarla nos permite tomar decisiones. ¿Y por qué es relevante hoy día implementar estos sistemas de medición y de gestión? Bueno, porque ya no son tan opcionales como eran antes. Hoy día tenemos una ley de eficiencia energética, o sea, tenemos una ley 21.305 de eficiencia energética en Chile, que fue promulgada el 13 de febrero del 2021, apareció publicada en el diario oficial en junio del 2021, y su objetivo principal es promover el uso racional y eficiente de los recursos energéticos en el país, con el fin de contribuir a la sostenibilidad ambiental y económica. Y eso es bastante relevante porque esta ley de eficiencia energética tiene finalmente como gran objetivo la reducción del consumo energético. Esta ley busca una reducción de la intensidad energética del 10% al 2030 en comparación con el 2019, y esto tiene dos grandes consecuencias en la reducción del consumo energético. La primera es el ahorro económico, o sea, las instalaciones van a ahorrar plata, aproximadamente 15.000 millones en todo el país de dólares. Y luego una reducción de las emisiones de CO2, o sea, el hacer eficiencia energética, reducir el consumo energético tiene dos grandes consecuencias. Primero, gastas menos plata, optimizas tu instalación y pagas menos, y luego contribuyes al medio ambiente limitando las emisiones de CO2. O sea, el objetivo de la ley de eficiencia energética es reducir el consumo energético para tener sostenibilidad ambiental y económica para el futuro. La ley de eficiencia energética tiene varios artículos y voy a destacar solamente dos que son los que más son más atingentes hoy día en el tema que vamos a tratar. El primero es el artículo 3 de la ley de eficiencia energética. Es un artículo súper importante porque habla de los consumidores con capacidad de gestión energética, o sea, de los grandes consumidores que hay en el país. Este artículo 3, que es una ley, identifica las empresas que consumen más de 50 teracalorías al año, ese es el rango, y las obliga a implementar un sistema de gestión de la energía, que su sigla es SGE, Sistema de Gestión de la Energía, o EMS, que es lo mismo pero en inglés, Energy Management System. Y estas empresas, luego de implementar este sistema de gestión de la energía, deben reportar sus consumos energéticos anuales al Ministerio de Energía. Ahora, el alcance de esto es enorme, porque estamos hablando de más de 500 empresas que han sido publicadas en el diario oficial. Este es un recorte del primer pedacito, pero es hojas de empresas, y estas son las que se publicaron el 2024. O sea, ya habían empresas publicadas en el 2023 cuando se promulgó. Entonces, estamos hablando de aproximadamente 500 empresas que están obligadas por ley a implementar un sistema de gestión de la energía y reportar estos consumos al Ministerio de Energía una vez al año. Luego hay otro artículo en la Ley de Eficiencia Energética, que es el artículo 5. Esto es el artículo de gestión energética para el sector público. Esto obliga a los organismos del Estado a implementar un sistema de gestión de la energía de forma gradual y elaborar informes anuales
sobre el uso de la energía de cada uno de estos organismos. Entonces, estamos hablando de servicios de salud, del servicio de universidades, de colegios, municipalidades, etcétera, en una gradualidad que el Estado ha publicado en una planilla Excel año a año, y estamos hablando de más de 700 organismos públicos que están obligados a implementar un sistema de gestión de la energía. Aquí también hay un recorte de la planilla, pero es enorme. Entonces estamos hablando de que la ley de eficiencia energética, entre otras cosas que dice el Plan Nacional de Eficiencia Energética, la interoperabilidad de la electromovilidad, la certificación de viviendas, pero en el tema de gestión de la energía, ya con los más de 500 empresas y más de 700 organismos públicos, tenemos un montón de empresas e instituciones que están obligadas por ley a implementar un sistema de gestión de la energía. Entonces estamos hablando de que hay un enorme campo de negocio y de empresas que van a requerir hacer un uso racional y eficiente de la energía, y van a tener que implementar un sistema que pueda medir y gestionar el consumo energético. Entonces, es impresionante el alcance de esta ley, tanto en el sector público como en el sector privado, y a ambos organismos los obliga a implementar un sistema de gestión de la energía. Ahora, ¿qué es un sistema de gestión de la energía? ¿Qué elementos lo componen y cuál es su alcance? O sea, siempre andamos buscando implementar sistemas que sean eficientes también, o sea, que tengan los elementos adecuados para poder cumplir con la ley y que tengan el alcance adecuado para también cumplir con la ley. O sea, ¿cuál es su alcance? ¿Cuál es su límite? Tenemos que implementar un enorme sistema centralizado de control, o que no, o tenemos que implementar un sistema de gestión de la energía, SGE o EMS, que es lo mismo, para poder medir los consumos. Entonces, dado este contexto, vamos ahora a ver qué es un sistema de gestión y cuál es su alcance. Un sistema de gestión de la energía, por sus siglas SGE, Sistema de Gestión de la Energía, o EMS, que son las siglas en inglés, es toda infraestructura que permite medir los consumos y gestionarlos. En primer lugar, medir los consumos y gestionarlos, y poder hacer esta gestión con el objetivo de reducir el consumo de energía para contribuir a la mitigación del cambio climático y reducir los costos asociados. O sea, el objetivo de la ley de reducir los costos y reducir el consumo para alcanzar los objetivos de sostenibilidad son aplicados ahora a través de un sistema de gestión de la energía en cada uno de estos organismos y empresas. En la práctica, cuando hablamos de la infraestructura que permite medir los consumos, estamos hablando de este tipo de medidores. Y vamos a ver en detalle cuál es el tipo de medidores adecuados para implementar un sistema de gestión de la energía, porque deben tener ciertas características. Pero básicamente estamos hablando de centrales de medida y medidores monofásicos y trifásicos que van a poder recopilar la información de nuestra red eléctrica y poder llevarla a un sistema de gestión que nos permita mirarla, compararla y elaborar un informe para poder reducir estos consumos, ver cómo esto se está implementando. Entonces, básicamente tenemos dos cosas. Tenemos medidores y tenemos un sistema de gestión, que es justo lo que está acá en la imagen, a la derecha de todas las láminas, para poder tener claro que un sistema de gestión de la energía es elementos que recopilan información y que la llevan a un sistema que permite hacer la gestión. Ahora, siempre hay una confusión respecto a el sistema de gestión de la energía, o EMS, y el sistema de control de edificios, o BMS.
Y acá hay que dejar muy claro que lo que pide la ley no es un BMS, es un EMS. La diferencia central entre un sistema de gestión de la energía y un sistema de gestión del edificio es que el sistema de gestión de la energía se centra específicamente en el monitoreo y optimización del consumo eléctrico. O sea, el sistema de gestión de la energía está limitado a el consumo energético. En cambio, un sistema de gestión de edificios es un control integrado de todos los sistemas y servicios dentro de un edificio, que incluye climatización, iluminación, sistemas de alarmas, de seguridad y por supuesto la energía. Entonces, la diferencia principal entre un EMS, un sistema de gestión de la energía, y un BMS, un sistema de gestión de un edificio, es su alcance, funcionalidad y obviamente su costo. Un sistema de gestión de la energía, que es lo que pide la ley, un EMS, es mucho más pequeño que un BMS. Entonces, no hay que confundirse, no hay que confundirse cuando vamos a seleccionar un sistema para cumplir con la ley de eficiencia energética o con el RIC 14, que también lo vamos a ver en esta presentación. Lo que necesitamos es un sistema en rojo que gestione el consumo energético, la electricidad, y no necesariamente integre todos los otros servicios como la iluminación o las alarmas de incendio, etcétera. Y esto es sumamente importante, porque un sistema de gestión, un EMS, es un sistema más pequeño y más barato que un BMS. Un BMS va a requerir, por ejemplo, pasarelas que pasan de KNX a Modbus. Tú sabes que cada pasarela cuesta $1.000.000. Entonces, empieza a ser caro en su implementación y luego requiere un software probablemente que tenga que pagar ciertas licencias. Por lo tanto, va a ser caro en su operación. En cambio, un buen sistema de gestión de la energía es autónomo. Es elementos de medida, un software de gestión, un solo pago y queda implementado para que el usuario lo use, para que haga su informe, sea un servicio público, sea una gran empresa o sea un edificio. Este mismo sistema, un sistema de gestión de la energía, que es lo que pide la Ley de Eficiencia Energética, es lo que pide también el RIC 14 de eficiencia energética. Entonces tenemos la ley que obliga y publica, y se los funó, los publicó en el diario oficial a los grandes consumidores, están obligados, y ya publicó también a los servicios públicos que tienen que implementar este sistema de gestión reducido, no un BMS, un sistema de gestión. Pero por otro lado también tenemos el RIC 14, la norma eléctrica chilena, el decreto 8, que tiene los distintos RIC, y que en su RIC 14 de eficiencia energética pide lo mismo, pide implementar la supervisión de la energía en los edificios. El RIC 14 aplica a los edificios, a nuevos y existentes. Y lo que quiere es que se instalen elementos de medición, equipos de medición que midan por separado distintos servicios, o sea, ya no es solo la central de medida en la puerta externa del tablero general, ahora, además de esa central de medida, hay que instalar medidores para medir sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado, agua caliente, iluminación interior, iluminación exterior, enchufes, sistemas sanitarios, etcétera. O sea, ya no es solo una medida, sino que son varias, y además va a exigir que cada 15 minutos se recopilen estas medidas y se lleve un registro de un año. Entonces, el RIC 14 lo que está haciendo es preparar a los edificios residenciales, terciarios, etcétera, para la llegada de la ley de eficiencia energética a estos edificios. Les está diciendo desde antes que deben implementar un sistema de gestión de la energía, poniendo distintos elementos de medida y algún elemento que pueda recopilar cada 15 minutos esta información y guardarla
por un año. Entonces, RIC 14, Ley de Eficiencia Energética, grandes consumidores, servicios públicos, todos deben hacer exactamente lo mismo, que es implementar un sistema de gestión de la energía, un sistema que va enfocado al consumo eléctrico, no a toda la automatización del edificio. Y eso es súper importante tenerlo claro para, si es que tú estás en una posición de proyectar este sistema, proyectarlo correcto, no proyectar una pasarela KNX Modbus, porque eso no es lo que dice el RIC 14. Si tú estás en la posición de instalar estos elementos, tener ojo de que hay que instalar algo reducido, solamente medidores y un sistema de gestión autónomo, no hay que instalar un gran PLC, BMS gigante, no es necesario. Si tú estás en una empresa que tiene que instalar estos elementos, que cuando lo cotices, tengas en mente de que no tienes que instalar un BMS, es solamente un sistema de gestión de la energía y tener claro cuál es el alcance de la ley y cuál es el alcance del RIC 14, que por lo demás también es una ley, es el decreto 8, el otro es la ley 21.305. Ahora bien, ¿cómo implemento este sistema de gestión de la energía? Porque hemos visto el contexto, ley de eficiencia energética, grandes consumidores, servicio público, hemos visto qué es un sistema de gestión, hemos visto el RIC 14, qué es lo que dice, qué es lo que pide, todo pide lo mismo, un sistema de gestión de la energía. Hemos visto la diferencia entre un sistema de gestión y un sistema de automatización de edificios, de un BMS, y es la superintendencia quien fiscaliza todas las normas y leyes eléctricas. Esa es la fiscalización. Ahora, ¿cómo va la SEC a fiscalizar? Estoy respondiendo la pregunta de Marcos, que es buena, ¿quién fiscaliza? Tanto el decreto 8, con todos sus RIC, el RIC 2 de tablero, el RIC 14 de eficiencia, etcétera, dice el decreto 8 de que el responsable es el dueño de la instalación y quien fiscaliza es la superintendencia. Entonces, la superintendencia fiscaliza, desconecta o multa a quien, al propietario de la instalación. Eso no estaba antes en la ley y está ahora en la ley, en el decreto 8. La 21.305 dice lo mismo, que es hay que entregar un informe al ministerio que se hace en realidad a través de la Agencia de Sostenibilidad y si es que no se cumple con esto, el ministerio te multa estoy hablando de multas que bordean los 100 millones de pesos, o sea, dependiendo del tamaño de la empresa, pero acá yo he visto llegar a empresas que no han implementado el sistema, no han entregado el informe y que han sido multadas. Que ya han sido multadas, entre esas empresas otros fabricantes de productos eléctricos. Entonces, ahora la pregunta que viene a continuación, Marco, es ¿cómo la superintendencia va a fiscalizar? Si se demoran un montón en responder una pregunta, ¿cómo van a ir a cada una de las instalaciones a fiscalizar? Bueno, lo que viene es que van a usar el modelo que usan con el gas. En el gas hay empresas privadas que actúan en nombre de la superintendencia, van a un edificio antiguo, revisan la red de gas y ponen un sello rojo y te hacen un presupuesto. Así va a actuar probablemente la superintendencia y eso es algo que vamos a ver, yo creo, ya el próximo año. Entonces, es interesante. La exigencia tanto de la ley como del RIC 14 es la implementación de un sistema de gestión de la energía. Hemos visto el contexto, la ley, el RIC 14, hemos visto cuál es lo que pide, no pide un BMS, no pide un EMS, y vamos a ver ahora cómo eso se implementa en el contexto del RIC 14, porque la ley de eficiencia energética no dice cómo, dice lo que hay que hacer, pero no te dice cómo. En cambio, el RIC 14 te dice cómo implementarlo, te dice tienes que poner elementos de medida para medir por separado tales circuitos como mínimo. Entonces,
cuando el RIS 14 dice esto, que básicamente la ley de eficiencia energética es esto también, lo que se hace es incluir centrales de medida y medidores de estos medidores que se ponen, que se montan a Rialdín, porque son mucho más prácticos para medir circuitos, servicios como ascensores, enchufes, etc. Esto queda instalado en los tableros eléctricos. Entonces, implementar en el proyecto, en los tableros, elementos de medida. No necesariamente llenar de centrales de medida, calando las puertas de los tableros como loco. Hay elementos de medida que se montan a Rialdín. Vamos a ver las características mínimas necesarias y deseables para que un elemento de medida sea fácil de operar, fácil de instalar, tenga buen precio y cumpla con lo que pide el RIS 14 y la ley de eficiencia. Y luego hay que registrar cada 15 minutos estos consumos y llevar y mantener un registro anual. Entonces vas a necesitar un segundo elemento, o sea, va a ser más de una central de medida, pero están los elementos de medida, y luego un segundo elemento que es el elemento de gestión, que en el caso de la oferta Legrand es un elemento que se monta a Rialdín también, y que tiene un software de gestión que permite darle la orden de hacer el barrido cada 15 minutos y darle la orden de guardar una memoria de un año para que la mantenga y tú puedas generar un informe si es que estás obligado, o simplemente mirarlo y vas a mejorar de inmediato la eficiencia de tu instalación, reducir el gasto energético, reducir en plata y reducir el impacto medioambiental, que es algo que es una doble ganada por todos lados. Estos sistemas no son caros y tiene ciertas características que son deseables. Entonces, para medir, por ejemplo, la energía eléctrica total o medir servicios comunes, se deben instalar centrales de medida en el tablero general y en el tablero de servicios comunes. ¿Qué es lo que tú tienes que fijarte? Es que estos elementos tengan una salida de comunicación Modbus. No te sirven los elementos de pulso. El pulso para medir, no digo que es malo, funciona bastante bien. Y cuando queremos medir agua, gas, etcétera, generalmente los contadores funcionan con pulso. Pero necesitamos llevarlo a un lenguaje de comunicación que nos permita llegar a un software de gestión. Y ese lenguaje, en este caso, es Modbus. Y yo siempre recomiendo Modbus. ¿Por qué? Porque el Modbus es un protocolo abierto. Entonces, luego tú vas a dejar funcionando con este software el sistema, cumpliendo con el RIS 14 y con la ley. Pero si en el futuro tu cliente quisiera, o tu empresa quisiera cambiar este software, el Modbus es un protocolo abierto. Entonces, el Modbus te va a permitir migrar con facilidad. Evitar, por favor, los protocolos propios de los fabricantes. Hay fabricantes que, no Legrand, pero hay fabricantes que tienen elementos de medida que comunican en un protocolo que es propio de ese fabricante. Y eso hay que evitarlo. Hay que evitarlo por todos lados. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un protocolo propio, tú vas a quedar amarrado a un software propio. No vas a poder migrar. Y si quieres migrar, vas a tener que cambiar todo. Entonces, siempre hay que escoger protocolos de comunicación que sean abiertos. Porque los protocolos abiertos son finalmente el futuro y nos permiten una mayor versatilidad y tienden a ser más baratos también, por lo mismo, porque es un protocolo que nadie tuvo que, entre comillas, desarrollar. Entonces, lo primero que hay que recalcar es que los elementos de medida, centrales de medida y medidores, tengan idealmente un protocolo de comunicación abierto como Modbus. Ahora, para responder la pregunta de Alexis, cuando el RIS 14 dice que hay que medir por separado esos circuitos, tiene una consecuencia en el proyecto de que esos circuitos deben quedar de alguna manera independientes. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Alexis? Que para la implementación del MS, del sistema de gestión que pide la ley,
deberían estar separados los circuitos. Ahora, ¿cuál es la gracia de estos elementos, sobre todo los que se montan a Realdin? Que tú siempre vas a tener un automático que proteja y comande iluminación exterior, enchufes, ascensores. Y si tú tienes un automático que vaya a los ascensores, tú puedes intervenir ese tablero y ponerle al ladito uno de estos elementos de medida que se montan a Realdin. Entonces, no es que tengas que hacer trabajos o intervenir el tablero, probablemente vas a tener un automático que protege y comanda estos servicios. Y lo que uno hace es implementar un elemento de medida al ladito de ese automático y ya estás cumpliendo con tener esa medida de forma separada, de forma individual. El RIC 2, justo Marco está diciendo eso, el RIC 2, la NSH4 exigía elementos de medida desde los 200 amperes hacia arriba, pero estamos hablando de solo la central de medida de general. El RIC 2 baja eso a los 100 amperes. O sea, todo tablero de 100 amperes y superior debe tener un elemento de medida. Ahora, el RIC 14 dice que hay que medir por separado esto. Y probablemente vas a tener iluminación, ascensores, etcétera, con circuitos menores a 100 amperes. Y da lo mismo, vas a tener que implementar un elemento de medida para circuitos específicos, aunque sean menores de 100 amperes. Y eso hay que hacer esa distinción, porque lo que dice el RIC 2, que tiene relación con los tableros, es que todo tablero eléctrico de 100 amperes y superior debe llevar elementos que midan la tensión, la corriente por lo menos. Pero lo que agrega el RIC 14 es que para garantizar la eficiencia energética de la instalación, se debe medir por separado como mínimo estos circuitos. Hay que hacer esa distinción. Ahora hay una pregunta sobre BACnet. BACnet es un elemento de comunicación que es un protocolo de comunicación que está diseñado para la automatización y control de edificios. De hecho, BACnet es una sigla, es Building Automation and Control Networks. Entonces, el BACnet es un protocolo de comunicación de automatización y control. No es un protocolo de comunicación de gestión. Es lo primero que hay que decir. El protocolo BACnet tiene una estructura abierta. Es efectivamente un protocolo abierto, pero es compatible solo con los fabricantes que comuniquen entre sí en BACnet. Entonces, BACnet es abierto, pero no es tan abierto. Como es principalmente un protocolo de comunicación para control y automatización, no es usualmente lo que se usa en el contexto de la gestión de la energía. Pero tú puedes ocupar ese protocolo en un sistema de gestión si es que tu software va a recibir BACnet. Probablemente un software de gestión no lo recibe. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Como se muestra en esta lámina, vas a tener que usar una pasarela BACnet al lenguaje que de tu software. Si tu software lee BACnet, está ahí bien. Pero si no, vas a tener que implementar una pasarela. El problema es que las pasarelas son caras. O sea, yo estoy aquí no hay plata. Aquí estamos en modo mi ley, no hay plata. Entonces queremos cumplir con la ley, queremos reducir los costos de la instalación, queremos disminuir las emisiones de CO2, queremos alinearnos con los objetivos de sostenibilidad del país y de las empresas, pero al menor costo posible. Entonces, por eso yo creo que lo mejor es evitar llenar de pasarelas, porque cada pasarela te va a costar $1.000.000.
Entonces, y un sistema EMS como este que estoy mostrando en Legrand, para un edificio entero, no te va a costar más de 2 millones de pesos. Entonces, y con eso cumples con el RIC 14 y la ley y queda instalado para siempre sin costo de operación. Entonces, lo que un poco la idea que yo quiero reforzar es que no hay que enredarse. Yo veo mucho proyecto donde hay una pasarela KNX Modbus proyectada. ¿Para qué enredarse? ¿Para qué poner un BMS cuando te están pidiendo un EMS, que es más barato? Y bueno, es que hay marcas que hacen su trabajo para poder implementar sus sistemas y etcétera, pero no hay que confundirse, hay que ir a lo que dice la ley. Si es que sí, para responder a Carlos, la medida, y lo dice acá, la medida es cada 15 minutos. Eso significa que uno al software, esto funciona maestro esclavo. Entonces al software tú le dices, cada 15 minutos anda a recopilar estos parámetros. No sé, en el kilowatt hora, tensión, lo que queráis, lo que queráis. Pero ahí es tu decisión. Como queremos disminuir el consumo, es obligatorio, no lo dice, pero de sentido común, medir el kilowatt hora, porque ahí está el consumo, ahí está lo que uno paga. Pero agrégale otro, mide, no sé, tensión, factor de potencia, y harto. Total, el sistema va a recorrer y te va a guardar la memoria, no le cuesta nada. Cada 15 minutos y con una memoria anual de un año. Entonces, es bueno ir dejando un archivito anual para que uno después lo pueda gestionar, no sé, graficar, hacer un informe, etc. El RIC 14 es súper simple, tiene pocas páginas y es súper fácil de implementar. Entonces, estamos diciendo que para la energía total, servicios comunes, etcétera, son centrales de medida y la recomendación es que comuniquen en un protocolo tipo Modbus que sea abierto. Ahora, para los otros circuitos, digo, calefacción, ventilación, aire acondicionado, agua caliente sanitaria, etcétera, etcétera, que estamos hablando de consumos menores, la recomendación es usar también elementos de medida, como los que se ven en la imagen, que también comunican en Modbus, o sea, también de protocolo abierto. Entonces, ¿cuáles las características deseables de los elementos de medida adecuados para hacer gestión? Primero, que tengan una salida Modbus, porque el Modbus es un lenguaje abierto, te va a dar cierta flexibilidad respecto al software de gestión que luego tú utilices. Después, aquí Carlos dice si el sistema de bomba hidráulica no lo dice el RIC 14. No lo dice el RIC 14. Sin embargo, si tu instalación tiene bombas hidráulicas, yo sí les pondría un medidor porque vas a medir finalmente el consumo particular de esa bomba y podría sorprenderte. Esto después va a tener consecuencias respecto a la eficiencia de las bombas, de los motores, de las luminarias y etcétera, etcétera. Entonces, el RIC 14 dice como mínimo, pero tú como profesional eléctrico, cuando miras tu instalación, tú sabes que por ahí hay ciertas cosas que vale la pena medir. Y la verdad, los medidores no son tan caros, implementarlo es sencillo. Entonces, mejor sumar a quedar muy justo. ¿Por qué es bueno que se monten a Rieldin? Porque estos elementos van a quedar en los tableros eléctricos y no queremos andar calando si hay espacio en el Rieldin, vas a poder montar este elemento. Si tú estás proyectando, déjalo proyectado de inmediato y luego el tablerista lo va a montar al ladito del automático que comanda y protege ese servicio. Estos medidores en particular son de conexión directa. Eso significa que hasta 63 amperes no requieren transformadores de corriente. Las centrales de medida y en general los elementos de medida requieren estos toroides para poder tener una señal de una tensión adecuada. Los toroides en estos elementos vienen internamente, entonces hasta 63 amperes monofásico y trifásico. Entonces tú simplemente los conectas y no tienes que además ir a conectar toroides hasta 63 amperes. Luego se alimentan a 220,
que también es bien útil porque no vas a tener que poner una fuente de energía o transformadores. Hay elementos de medida de otros fabricantes que se alimentan, o sea, 24 volts continuos, va a tener que poner una fuente de poder y empezáis a poner más cosas en los tableros, más puntos de falla y más plata en el presupuesto. La clase de precisiones es algo que es bueno mirar, que una clase de precisión 1 significa que el error en la medida nunca va a ser mayor del 1%. Si bien el RIC no especifica una clase de precisión hoy, es sano que tengan una buena precisión. Y también es sano que tengan una pantalla, porque ¿por qué? Porque la pantalla va a decir, sin tener que intervenir, la medida. Y eso igual es bien sano. Estos elementos tienen una certificación que se llama MID, y que es la certificación MID. Y si bien no es una exigencia en Chile, es una exigencia en Europa. Todos los elementos para gestión de energía o para refacturación, para venta de energía en el contexto, por ejemplo, del cliente libre, los edificios a renta, los centros comerciales, en Europa deben tener MID. Y MID te asegura, primero, que sean de protocolo abierto, que tengan una buena clase de precisión, que tengan una pantalla, y esa certificación te asegura que el elemento es el adecuado para hacer gestión energética y para poder incluso revender energía. Entonces, estos elementos tienen certificación MID porque esta línea de productos de Legrand es la línea que se utiliza en Europa para el RIC 14 y la Ley de Eficiencia Energética Europea. Entonces, allá el RIC 14 se llama Decreto Terciario y se promulgó el 2015, entonces ya tenemos como 10 años de experiencia en los sistemas adecuados y a buen precio para poder implementarlo. Entonces, sí, cumplen con la certificación MID, si bien no es una exigencia en Chile, es sano a nivel de especificación técnica, por ejemplo, solicitarlo, porque si no te va a llegar cualquier lecera, cualquier medidor. Y acá te aseguran una comunicación de protocolo abierto, te aseguran cierta precisión y te aseguran que sea transparente, ¿me entiendes? Ahora, la clase de precisión de los contadores es de 1%, de hecho, algunas centrales de medida es 0,5. Es muy buena la precisión de los elementos. Para los medidores que usa la compañía de distribución hay una norma que exige cierta clase de precisión. Para la gestión energética, el RIC 14 y la reventa en un subsistema, no hay la misma exigencia de precisión. O sea, no es necesario poner un medidor marca Comulsa que tenga un sticker de la SEC. No es la misma exigencia. Sin embargo, un error no mayor al 1% es deseable. Ahora hay que entender que el error es para arriba y para abajo, o sea, el error puede llevarte a un pago de un 1% extra o a un pago de un 1% menos. Entonces el error un día lo pagas tú, un día lo paga el cliente. Pero un elemento con un error mayor al 1% es un elemento que no es muy preciso. Entonces, 1% está bastante bien. Entonces, estos elementos de medida son por estas características, son los adecuados para implementar la ley de eficiencia, el RIC 14. Ahora bien, para la segunda patita, viene que hay que implementar un sistema de gestión que realice el registro y monitoreo continuo de esta instalación, cada 15 minutos con una memoria de 1 año. Y esto, Pablo Ulises, esto es, ¿cómo se implementa esto? Y aquí hay que tener ojo, porque aquí es donde duele el ojo a veces. Lo que te está pidiendo como mínimo el equipo, ¿qué es lo que debe hacer? Debe ser el maestro que da la orden para realizar la recopilación de información
y debe ser el elemento que mantiene la memoria. ¿Por qué el web server y el mini web server de Legrand es ideal? Porque no está pensado para un BMS, para un sistema de gestión y automatización del edificio, no, está pensado para el RIC 14, para la Ley de Eficiencia Energética. Este mini web server que está ahí, que se monta a Realdin, permite recopilar 32 elementos. Hay un mini de 10 elementos, hay un mini de 32 elementos y hay uno no tan mini de 255 elementos. Pero para un edificio con 32 elementos está sobrado. Entonces, este mini web server te permite gestionar 32 elementos de medida. Se monta Realdin, o sea, tú lo puedes dejar instalado en un tablero en la instalación y estás cumpliendo 100% con la ley el RIC 14. Tiene, por un lado, un puerto RS485. Vamos a hablar de cómo se implementa la red Modbus, pero la red Modbus se implementa con un cable Modbus RS485 que va en serie, como alguien comentó ahí, uno a uno todos los elementos hasta llegar a este mini web server. Y por el otro lado tiene un puerto RJ45, porque este mini web server es una pasarela de Modbus RTU a Modbus TCP/IP y al mismo tiempo tiene un software de gestión. Entonces lo tiene todo en un solo elemento que se monta a Realdin. Tú le das la orden de hacer el recorrido cada 15 minutos, tú le das la orden de guardar la memoria por un año y este mini web server se compra y queda instalado. Tú no tienes que pagar una licencia mensual por su uso. Si quieres modificar el dashboard, te metes a nuestra página de YouTube y hay videos donde te enseñamos a hacerlo tú mismo y no quedas amarrado al pago de una licencia, que eso es súper incómodo. Y hay una siguiente cosa que puede ser súper interesante y útil. Este mini web server guarda de forma autónoma la información. La información está en formato texto dentro del web server. Tú lo puedes conectar a Internet para visualizarlo de forma remota o desde tu celular, pero también puedes usarlo de forma autónoma sin tener que estar conectado a una nube. Y eso es súper bueno desde el punto de vista de seguridad informática. Hay organismos, sobre todo del Estado, artículo 5 de la Ley de Eficiencia Energética, que no quieren conectar esto a Internet porque tienen temor a que tengan ciberataques. De hecho, los ciberataques son cada vez más comunes, salen poco en la prensa, pero si tú te mueves en el medio, casi todas las semanas tienes alguna noticia que una clínica, un gran data center, un gran proveedor de servicios, el sistema de salud, el poder judicial, sufre ataques constantemente. ¿Cuál es la manera de evitar estos ataques? No conectar a una nube o a Internet los sistemas. Entonces, este sistema, este mini web server, puede funcionar conectado a Internet o puede funcionar desconectado a Internet. Y ojo con las empresas, los fabricantes que venden software conectados a una nube, porque el negocio de la nube es la venta de información. Si tú lees la letra chica de esos software para la automatización de los edificios, los datos no son tuyos, son de ellos. Tú les pagas y más encima les regalas los datos, ¿cachai? Y ellos los venden para entrenar robots, ¿cachai? Entonces, tengan ojo con eso, sobre todo en el sector público, es súper deseable que el sistema funcione en una red LAN o de manera autónoma y no conectado a Internet. Aquí hay una pregunta de Jorge, si estas medidas deben incorporarse ya en plantas que rigieron con el antiguo reglamento. Mira, por el lado de la ley de eficiencia energética, obliga a quienes fueron publicados en el diario oficial. Da lo mismo si están con el reglamento antiguo. De hecho, todos están con el reglamento antiguo. Le dicen, saliste publicado en la ley, tenéis que implementar esto y el próximo año, si no presentáis un informe, te vamos a multar. Para los organismos públicos, lo
mismo. Hay cierta gradualidad, pero todos los organismos públicos, casi en su mayoría, están con la norma antigua y lo tienen que implementar igual. Y para los edificios, es para los edificios nuevos, el RIC 14, para los edificios nuevos, no para los edificios antiguos. Entonces, la mayoría de las instalaciones eléctricas están con la norma antigua y van a tener que implementarlo igual. Ahora, ¿en qué punto es más eficiente, para contestar la pregunta de Marco, poner el web server? Si tú estás en un edificio, y la mayoría de los medidores va a estar en tablero general, tablero de servicios comunes, ponlo ahí mismo, porque así el cableado Modbus es más pequeño. No requiere recorrer grandes distancias. Y en ese punto, tú puedes implementar un punto de red y conectar el mini web server a ese punto de red para una gestión remota, ingresando con la dirección IP del elemento, o lo dejáis desconectado y uno se conecta con un cable de red directamente al computador. El software está en el mini web server. No es necesario descargarlo al computador ni pagar una licencia. Entonces, hay que elegir el lugar, pero tampoco es tan complicado. Yo generalmente nosotros lo hacemos en el lugar que esté más cerca, ¿no? Y en los servicios públicos ellos no los quieren conectar a Internet, entonces lo conectan a una red LAN que es de ellos. Entonces así pueden acceder desde su computador los que tengan el acceso. En los edificios igual yo he visto que los están conectando a Internet porque ellos están pensando que cuando llegue la ley al edificio, porque hoy día están los grandes consumidores en el sector público, pero por algo el RIC 14 está obligando a poner esto, porque la ley va a llegar a los edificios terciarios y residenciales. Probablemente esto no lo va a gestionar el conserje, lo va a gestionar alguno de ustedes, que se va a hacer un pitutito y se va a conectar remotamente. Entonces ahí sí es sano conectarlo a Internet. Esta configuración que estoy mostrando acá de una red Modbus de medidores y centrales de medida que llegan directamente al mini web server no requiere pasarelas. Y ahí te ahorraste $1.000.000 de inmediato. El mini web server es pasarela y software al mismo tiempo. Entonces, hasta 32 medidores. Entonces, podéis ocupar 1, 2, 10, 15, 25, pero es hasta 32 medidores porque generalmente las pasarelas son hasta 32 medidores. Entonces, el mini web server es bien conveniente en el sentido de que es pasarela y software al mismo tiempo y en un pago inicial, y dejas a la instalación como dueña de su información y puede estar conectado o desconectado a Internet y no tienes que pagar ninguna licencia. Entonces, esto se ve más o menos así. Tú haces una red Modbus de central de medida a medidor trifásico, a medidor monofásico, lo que sea, dependiendo de la corriente, y ese cablecito Modbus llega al puerto Modbus del mini web server. Por eso en un edificio lo instalamos en el tablero de servicios común, en el tablero general, porque está ahí mismo, como que el cable Modbus tiene que cruzar de un tablero a otro, que están al lado generalmente, entonces no cuesta nada. Y esto luego tiene un puerto RJ45 que tú puedes conectar directamente a tu computador, poner una red LAN o ponerlo a un punto de red para levantarlo a Internet e ingresar tipeando la dirección IP del mini web server en un navegador, y accedes al software y a las medidas, a los datos, a los registros, a la memoria, a la configuración del dashboard, etc. Entonces la red Modbus se configura de bornecito a bornecito, de esta manera. El cable Modbus debe ser un cable apantallado de un par, positivo y negativo, y el moñito se le hace un moñito y se pone ahí. El cable Modbus se usa por dos razones. Primero, porque el cable Modbus permite una distancia de hasta 1.200 metros. Entonces, es un cable te permite hacer una red Modbus de 1.200 metros. Entonces, en una planta industrial, en un edificio terciario, esto es súper bueno, porque el cable RJ45 permite solo 100 metros y tienes que ir levantando la señal. Lo cual es bastante incómodo. Entonces el cable Modbus por la distancia es bien, es
es bien útil. Y lo segundo, que si bien el cable Modbus es un cable de control y como dice Héctor, debe estar protegido para evitar interferencia, venden cable Modbus con una chaqueta externa bastante robusta, porque el cable Modbus se tira por chafes eléctricos en edificios, etcétera. Entonces, para evitar esas interferencias. Entonces, ideal comprar un cable Modbus con una aislación externa bastante robusta para pasarlo por el mismo tablero y llegar al mini web server. La memoria del mini web server, lo que pasa es que el mini web server lo que hace es conserva todo lo que tú le pidas que conserva. El mini web server no tiene problemas de memoria porque va recopilando la información en formato de texto. Entonces, yo te hago la siguiente pregunta. Yo tengo un pendrive aquí de 1 giga, un mini pendrive de 1 giga. ¿Cuántos archivos TXT caben en este 1 giga de memoria? Miles, millones. Los archivos TXT no sirven de, o sea, no pesan nada y los puedes exportar en una tabla de Excel de texto para poder gestionarlo. Entonces, la pregunta de cuánta memoria diaria conserva o cuántos años de memoria, no lo sé, pero tenemos web servers que tienen años de información y estamos recopilando no cada 15 minutos, cada 1 minuto, y no estamos recopilando solamente kilowatt hora, estamos sacando montones de datos y el mini web server está impecable, queda un montón de memoria. Entonces, no es un problema el de la memoria. Lo segundo, el cable Modbus se llama cable RS485. Ese es como el nombre técnico, RS485. Y de hecho, la red Modbus generalmente está indicada en los diagramas como una red RS485, como se ve ahí en este dibujito. Entonces, si tú vas a un distribuidor a preguntar por cable Modbus con una aislación robusta, es cable RS485 de un par apantallado. Bueno, todos son apantallados, pero es bueno indicarlo igual. Un par porque vas a necesitar solo positivo o negativo. Hay cables Modbus de 2 pares, por ejemplo, que en el mismo cable puedes hacer doble cableado, pero no es necesario para esta aplicación. Un par está bien, es suficiente. Tiene que ser apantallado porque, como alguien dijo por ahí, para evitar la interferencia y ojalá una chaqueta, un aislamiento robusto. El software, aquí hay una pregunta sobre el software. Lo que nosotros vendemos es el mini web server que trae el software adentro y eso tiene un costo inicial. Pero no un costo de mantención o de modificación del dashboard o de licencia mensual. Tú lo compras y lo dejas instalado. Por eso se está vendiendo un montón para el RIC 14, porque en los edificios nuevos tú quieres dejarlo implementado y salir de la obra. No quieres quedarte con un pago mensual o algo. ¿Quién se hace responsable de eso? Acá lo dejas totalmente instalado. En edificios terciarios, corporativos, etcétera, también funciona muy bien y no tiene un costo mensual de licencia, ni de memoria, ni de nada. Se deja instalado en el tablero y es tuyo. Tú haces lo que quieres y no tienes que pagarle a nadie. Y si quieres cambiarle los colores al dashboard, lo puedes hacer tú mismo. Y si quieres agregar más elementos de medida, los agregas al software, etcétera. Tú haces lo que quieres con tu software y tiene un costo inicial, pero no tiene un costo mensual, una licencia. Y hay que evitar ese costo mensual, creo yo, porque es pura estafa. Porque al final no... ¿De qué te sirve? O sea, igual un día la empresa que te vendió ese software de automatización de edificios lo va a descontinuar y te va a obligar a comprar otro. Y pagaste todos los meses. Ahora, estos elementos requieren una programación. La programación es mínima.
Pero lo primero es programar la dirección de los elementos de medida. Los elementos de medida tienen que tener una dirección única. Si no, el maestro esclavo se confunde. El maestro esclavo, el mini web server va a nombrar el elemento 1. Y el elemento 1 dice yo. Y luego le dice 52, que es el registro donde está el kilowatt hora. Y el elemento 1 le entrega el valor que hay en el registro 52. Así funciona. Más rápido, obviamente. Entonces, si hay dos elementos que se llaman igual, es como un cartero que vaya a un condominio donde todas las casas tienen el mismo número. Entonces, esa programación de la dirección en el elemento de medida es muy simple, se puede hacer en el mismo elemento o en el software, pero hay que hacerla. Y segundo, hay que decirle al software que haga un barrido cada 15 minutos y recopile la información cada un año. Hay que darle esa orden para que la ejecute. Y eso es la programación. Es mínima. El otro es la configuración del dashboard, de ponerle los colores que te gustan, de que el gráfico de torta, el gráfico de barras, que los circuitos se llamen como se llaman, porque si no va a decir elemento 1, digámosle, no sé, pues, bomba hidráulica, etcétera, o piso 2. Eso ya es menor, meterse y cambiarle el nombre a la cuestión. El software tiene distintos como usuarios, hay uno que puede editar, otro que no, etcétera. Entonces, para responderle a Marco, dice, entonces sería la central de medida. No, Marcos. ¿Viste? No entendiste nada. No. Lo que pasa es que hasta 32 elementos no necesitas una pasarela. Hasta 32 elementos solo necesitan los medidores, 5, 10, 15, 20, no sé, 30, 32, y el mini web server, que es lo que se ve en esta lámina. Necesitas los elementos de medida según la corriente y necesitas el mini web server y su fuente, que es chiquitita y es barata. Y entonces no necesitas pasarelas. Hasta 32 elementos no necesitas ni una pasarela. El convertidor RS485IP, esa conversión el mini web server la hace y es web server con software. Entonces te vas a ahorrar una pasarela, funciona muy bien en edificios y en instalaciones de hasta 32 puntos de medida. 32 igual es harto. Nosotros hemos implementado este sistema montón y hay montones de empresas e industrias que no tienen más de 32 puntos relevantes de medida. Entonces funciona súper bien. Entonces funciona súper bien. Tú le das la orden de rescatar la información. El RIC 14 dice cada 15 minutos, pero puedes pedirle que lo haga. Puedes decirle que lo haga continuamente y llenarte de datos y tener una curva totalmente en tiempo real, entre comillas. Lo que se demora en hacer el barrido ya hace el otro, que a veces es menos de un minuto. De hecho, a veces menos de un segundo. El software es capaz de procesar otras señales. Digamos, para gas, para agua, no solo electricidad. El software es capaz de hacerlo. Y estos elementos de medida se pueden utilizar para caudales, no solo para medida eléctrica. Entonces, es una aplicación. Lo que pasa es que todos los que hemos estudiado electricidad, tuvimos algún ramo de electrónica donde nosotros modelábamos cualquier cosa en un circuito eléctrico. Y qué fantástico, ¿eh? Es lo máximo. Entonces, esto hace lo mismo. Modela cualquier tipo de caudal o señal y lo lleva a un equivalente eléctrico. Entonces sirve. Y hay instalaciones donde están sacando caudal y llevándolo al software. Porque es necesario igual. Como medida de energía es necesario. Cuando tú tienes más de 32 elementos, te tienes que pasar no al mini web server, sino al web server, que te permite hasta 255 elementos de medida y cada 32 elementos vas a tener que poner una pasarela. Un convertidor RS485IP, como dijo recién Marco. Entonces, en ese caso, más de 32 elementos es cada 32 elementos una pasarela, cada 32 elementos una pasarela, y todas esas redes Modbus que van a llegar a las pasarelas que sean necesarias se conectan al web server grande, que recopila hasta 255 elementos de medida. Y si tienes más, pones más web server, uno arriba del otro, o sea, no literalmente uno arriba del otro, sino que
los conectas entre sí, lo puedes ir escalando 255, 510, 1020 y así. Yo he visto hasta 750 puntos de medida funcionando y funcionan bastante bien. La creación del dashboard es pero muy simple. Lo puedes hacer tú mismo, puedes pagar un servicio también para hacerlo, y etcétera. Entonces, es buena tu pregunta, Richard. Sí, tú puedes conectar varios mini web server a un switch y luego ese switch, ¿qué es un switch? Un switch es un pulpo. Tenéis varias entradas o bocas y tienes una que funciona como salida. Entonces lo que te permite es tener un solo punto para acceder a un montón de cosas. Eso es un switch. Y nosotros, por ejemplo, cuando tenemos el gran web server, no el mini, y tenemos varias pasarelas, las pasarelas las conectamos a un switch para en un solo punto acceder a todo. Entonces, ¿puedes usar varios mini web server conectados a un switch? Sí, se puede. Sí, lo que sí, vas a tener que acceder a distintas como, tal vez no vas a poder conectar los software, ¿me entiendes? Vas a acceder de manera separada a distintas secciones. Pero en una clínica acá estamos implementando esto de forma gradual y lo están implementando de esa manera. El shaft A del edificio antiguo tiene un mini web server porque son 30 elementos de medida. El shaft B del edificio antiguo tiene otro mini web server, son como 15 elementos de medida. Y están conectados a un switch. Entonces, la gestión, y hay otros chats también conectados, la gestión la hace el encargado de eficiencia, que es además el encargado eléctrico, y lo que él hace va sacando planillas Excel de los distintos chats y los grafica y hace su informe. Y no te miento, de verdad ha reducido el consumo en más de un 10%, y es plata. O sea, ese gallo se ganó un poroto importante porque un 10% de reducción de una factura de una clínica, que son millones de pesos, eso es lo que las empresas quieren, ahorro de plata, y por otro lado también decir, estamos disminuyendo nuestro impacto medioambiental, reduciendo las emisiones de CO2. Entonces, ganáis por todos lados. ¿En qué momento asociamos los equipos para el uso de la electromovilidad? O sea, esa respuesta te la puedes dar tú mismo. O sea, la recarga de vehículo eléctrico es un consumo no menor de una instalación que puede ser llevado a un sistema de gestión como este, para saber de manera precisa cuál es el impacto de la electromovilidad en tu instalación y poder tomar medidas. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que por un lado la ley de eficiencia energética te dice reduce los costos, y por otro lado te está diciendo reduce los costos o sea, reduce el consumo de energía, y por otro lado te está diciendo cambia tu flota a auto eléctrico, o sea, aumenta tu consumo de energía. Entonces uno queda como, montones de empresas llegan acá y dicen, oye, por un lado me están pegando de que consuma menos, y por otro lado me están pegando que consuma más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, lo primero que hay que hacer es gestión. Saber qué consumes, cómo lo consumes y dónde puedes optimizar. Y lo segundo es, tal vez deberías implementar algún sistema solar de generación con batería para poder entregar toda la electricidad a los vehículos eléctricos por un costo inicial. Entonces, por ahí va un poco el desarrollo. La integración de sistemas solares con sistemas de gestión, con electromovilidad, es el futuro de los edificios y de las instalaciones. El sistema te arroja alarmas, el software es bien bueno, te arroja alarmas y todo para que tú sepas cómo funciona tu instalación. Y eso era lo que les quería contar hoy respecto a la eficiencia energética. Eso es lo que les quería contar hoy.
para hacer como un pequeño resumen de lo que hemos visto hoy día, tenemos una ley de eficiencia energética que quiere reducir los consumos energéticos con el ideal de sostenibilidad y de sostenibilidad económica también. Esta ley de eficiencia va a organismos públicos y grandes consumidores. Luego tenemos un RIC 14 que aplica a los edificios, que exige implementar estos sistemas de medición y gestión. Y luego tenemos esta maravilla, un EMS, un sistema que apuntado a la gestión, que funciona de manera autónoma y que tú puedes dejar instalado en estas instalaciones con todas las características que ya vimos. Entonces, eso era más o menos lo que tenía preparado hoy día para abordar el tema de la gestión eficiente de la energía en el contexto de la ley y las regulaciones actuales, viendo un poco cuál es la mejor, entre comillas, la mejor tecnología para implementarlo a un costo adecuado y cumplir 100%. Es cierto lo que dice Ignacio, sí, es cierto lo que dice Ignacio. Ahí está mi correo y mi número de teléfono. Generalmente, después de los webinars, recibo gran cantidad de correos, pero los respondo a fin de año. No, los respondo como que entre hoy día y el lunes, pero a veces me llegan mucho, entonces como que me colapso un poco. Pero está ahí, gracias Alba, y está ahí también, lo dejé aquí. Sí, Alexis, es cierto. Posterior de implementar el EMS, es el gestor energético nombrado por la industria que salió publicada en el Diario Oficial o nombrado por el organismo público que tiene que implementarlo por la Ley de Eficiencia Energética, o el edificio que lo quiere implementar puede contratar, entre comillas, a un gestor energético que es quien hace finalmente el informe. Pero la información que para ese informe va a estar aquí en este mini web server. Ahora, Héctor, lo que pide la Ley de Eficiencia Energética y el RIC 14 no es precisamente un BMS, es un EMS, un sistema de gestión. Y no es necesario implementar tanta automatización para bajar el consumo energético. Basta con mirarlo y vas a encontrar de inmediato algo. Y para terminar les cuento una anécdota, entre comillas, que nos pasó a nosotros. Nosotros tenemos esto implementado acá en el showroom, en la oficina. La oficina es relativamente nueva y a los 2-3 días de implementado lo miramos con el carto y nos dimos cuenta que el consumo en el día era más o menos igual al consumo en la noche. Y era porque había el aire acondicionado que había prendido. Nada más que eso, el aire acondicionado que había prendido. Y lo único que hicimos fue apagar el aire acondicionado en la noche y bajamos nuestro consumo casi a la mitad. Entonces, en la mayoría de las instalaciones son ese tipo de acciones las que hay que implementar. Y esas acciones no requieren un gran sistema de automatización, simplemente requieren que puedas mirar tus consumos y tomar una acción adecuada. Entonces, eso. Muchas gracias a los asistentes y muchas gracias, Alba, también por tu trabajo. Gracias, Nico. Muchas gracias a ti por acompañarnos en este ciclo. La verdad es que ha sido maravilloso la participación de todos nuestros clientes. Gracias por acompañarnos viernes a viernes, por estar acá hasta el final y, bueno, un poco acompañarnos a hablar de estos temas tan interesantes. Les recuerdo que el próximo miércoles cerramos el ciclo, ya no nos queda nada, nos queda el tema de electromovilidad. Ya Nicolás hizo acá un poco la introducción al tema, pero bueno, el día miércoles 30 de octubre a las 10 de la mañana hablaremos netamente acerca de la electromovilidad y la recarga para vehículos eléctricos, así que los dejamos invitadísimos a que nos acompañen para terminar el ciclo de sistemas de potencia. Y bueno, ya nos quedan muy pocas capacitaciones para cerrar este año 2024, así que agradecida con todos ustedes por acompañarnos. Veo nombres conocidos que nos acompañan semana a semana, ciclos a ciclos, así que bueno, gracias por su preferencia. Les deseamos un excelente fin de semana y antes de despedirnos, les recordamos que dejamos en pantalla una muy breve encuesta de satisfacción para que ahí nos puedan dejar su feedback, sus comentarios, sus sugerencias.
Así que muy, muy agradecidos siempre por tener un poco ese comentario y todo ese feedback, esa retroalimentación de parte de ustedes. La idea siempre es mejorar estas experiencias, ver qué otros temas podemos incluir para próximos ciclos de capacitaciones, así que son súper bienvenidos todos sus comentarios, sugerencias, puntos de mejora y también todos aquellos comentarios donde nos indiquen si vamos por el camino. Así que ahí les dejamos todo. Gracias, Nicolás, por acompañarnos. Nicolás va a estar con nosotros la próxima semana, el miércoles, para hablarnos de electromovilidad. Así que porfa, no se lo pierdan, aquí los esperamos. Y bueno, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos entonces el miércoles. Gracias, gracias y que estén muy bien. Chao, chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.